Le damos toda la gloria a Dios en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de una iglesia que se cree que no necesita de nadie ni de nada, pero no se da cuenta que es una iglesia ignorante y que vive a la voluntad de aquellos que la están manipulando. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Dice en el nombre de Jesús, Ezequiel 33, 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vamos ahora y escuchemos qué palabra viene de Jehová. Ser ignorante no es un pecado, ni es un delito. A veces la ignorancia es el resultado de una mala educación o falta de recursos para asistir a un colegio, pero en realidad la ignorancia es un mal con el que cargamos todos los seres humanos sin ninguna excepción. No existe un ser humano que no posea cierto grado de ignorancia, pero esta palabra, más que para definir a algo o a alguien, se ha usado para ofender. Pero ser ignorante no debe de ser algo que nos avergüence. Por el contrario, no es vergüenza no saber, vergüenza es no querer aprender. Aquellos que usan la ignorancia de otros para ofenderlos no conocen el significado de tolerancia y son muy poco inteligentes. Quiero explicarme mejor. Lo contrario a la ignorancia es el conocimiento. En ese caso, una persona puede estar llena de conocimiento y aún así no ser inteligente, porque el que ofende al más débil no es inteligente, sino una persona abusiva y absurda. Además, lo repito, no hay en este mundo un ser humano que no cargue en su interior el sello de la ignorancia. Por ejemplo, pregúntale a un doctor en filosofía: ¿cuáles son los golpes más efectivos en el boxeo? ¿O qué es un clinch? No lo sabe. Por lo tanto, eso es ignorancia, porque un boxeador sí lo sabe. ¿Quién es el ignorante en este caso? Ahora, pregúntale a un doctor en divinidad: ¿cuántos bultos de cemento se utilizan para colar la losa de una casa? No lo sabe. Sin embargo, un albañil sí lo sabe. ¿Quién es el ignorante ahora? Pregúntale a un astrónomo: ¿cómo se hace una red para pescar? No lo va a saber, pero sí lo sabe un pobre pescador sin estudios académicos. ¿Quién es el ignorante en este caso? Como podrás darte cuenta, podemos preguntarle a cada uno de los hombres considerados sabios en nuestra sociedad cosas que para cualquier obrero son cotidianas y no sabrán la respuesta. ¿Por qué? Porque desconocen esas cosas, y al desconocimiento de algo se le llama ignorancia. Así que hemos demostrado que no existe un ser humano que lo sepa absolutamente todo, pues en ese caso no sería humano, sino divino. Pero sí existe una ignorancia que hace daño y destruye, y es la ignorancia voluntaria. Es decir, la obstinación de no desear saber la verdad de las cosas, porque creer que con el conocimiento que ya tiene es más que suficiente, sin tener tampoco el deseo de saber si ese conocimiento es correcto o no. Y ese es el caso que hoy nos trae este estudio: una iglesia ignorante, pero no por falta de recursos o de personas que puedan ayudarlas a salir de esta ignorancia, sino es ignorante voluntariamente, y solamente por la terquedad de afirmar que así está bien y que no necesita investigar nada de lo que cree. Bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, adventistas, evangélicos, reformados, cristianos, cuadrangulares y más denominaciones creen que ellos están en lo correcto y los demás equivocados. Y vemos que usando su entendimiento o sus emociones, dejan a un lado las escrituras para poder definir no quién tiene la razón,
sino más bien qué es lo que dice la Escritura en esas diferencias que existen entre denominaciones. Y por esa causa de dejar a un lado la Escritura, es que ahora vemos a diferentes grupos surgir con una fuerza que arrasa todo lo que se cruza en el camino. Por ejemplo, Amistad Cristiana, ahí nada es pecado. Lo mismo para los testigos, y lo contrario sería para los adventistas, ahí casi todo es pecado. Lo mismo para los Amish o los Gedeones. Para las nuevas denominaciones todo es gozo y prosperidad, mientras que para otras hay que comprar las bendiciones con sacrificios y sometiéndose a los líderes, como es el caso de la Luz del Mundo o la Nueva Jerusalén. Para otros todo es dinero, y aquí la lista sería interminable. Aquí en México existe un conferencista internacional, escucha, internacional, eso no aparece en la Biblia, conferencista internacional, llamado Armando Alducin, que realiza desayunos, conferencias, te cobra la mesa, te cobra la comida, luego te pide la ofrenda y a la salida te pone un tianguis de objetos que él llama cristianos. Así que asistir a una de sus conferencias y gozar de todos los privilegios, de los chistes y de las bromas que va a contar, te va a costar arriba de 500 pesos por persona. Así que si vas con tus hijos te vas a gastar más de 2,000 pesos por escuchar sus revelaciones exclusivas. Y también lo vas a escuchar burlarse de los presentes. Y como este ladrón, existen cientos en el mundo evangélico. Y en medio de todas estas diferencias nos preguntamos, ¿dónde quedó la Biblia para poder decidir qué es correcto y qué no? Bueno, pues está guardada en su lugar sagrado, esperando a que llegue el próximo domingo para poder salir a dar su paseo dominical. Hoy estamos llenos de poderosos guerreros, pero sin oradores fervientes. Estamos a reventar de princesas guerreras, pero ausentes de mujeres santas. Tenemos cientos de estrategas de guerra espiritual, pero ni un solo evangelista usado por Dios. Tenemos cientos de miles de pastores, pero casi no hay siervos de Dios. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se han puesto ellos mismos, pero ninguno tiene el respaldo de Dios. También tenemos los grandes siervos de las redes sociales, esos que creen que Dios les dio la poderosa encomienda de estar subiendo todo el día imágenes con textos de guerra espiritual, de músicos, para poder destruir la obra de Satán. Tenemos a los líderes de alabanza, de panderos, de banderas, de guerra espiritual, de diáconos, de ujieres y de tantas bobadas, pero no tenemos uno solo que se ponga en la brecha para que Dios no castigue la tierra. Hoy vemos pastoras vestir como rameras y pastores vestir como homosexuales. Las jóvenes parece que van a vender su cuerpo y no adorar al Señor, y los jóvenes parecen pescadores, pero no de almas, sino de mujercitas, y los niños ni por enterados de lo que es el camino del Evangelio, y para entretenernos les llevan payasitos o mimos cristianos. Los templos ahora se llaman casas de desafío, casa de poder, centro militar espiritual, y ahora nos preguntamos, ¿todo eso es correcto? Si decimos que sí, entonces vamos a demostrarlo con las Escrituras. Si decimos que no, también tenemos que demostrarlo con las Escrituras. Y decimos no puedo, entonces ¿por qué no puedes? La respuesta la da el Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29, dice en el nombre de Jesús: entonces respondiendo Jesús les dijo: están equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están equivocados, dice el Señor, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y por qué las ignoras, tú que me escuchas? Simplemente porque así lo quieres. Hoy escucho a varios hermanos decir que ellos no pueden entender las Escrituras, y con paciencia les digo que pidan a Dios, pues Él prometió
dar sabiduría al que la pida. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: en el nombre de Jesús, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ellos me dicen que ya lo han hecho, pero cuando les digo que hay que insistir para recibir la respuesta, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, entonces ese deseo que ellos dicen tener de saber desaparece, porque ellos pensaban que con darle a Dios una orden disfrazada de oración, la respuesta vendría al instante, se volverían sabios y entenderían las Escrituras. No, mi hermano, estamos acostumbrados a que el mundo y el diablo nos den todo rápido, pero con Dios es diferente. Con Dios hay que ganarse las cosas. Antes necesitábamos papel, lápiz y el cerebro para hacer cuentas. Hoy la calculadora lo hace más rápido. Antes preguntábamos por una dirección que desconocíamos para llegar a ella y la buscábamos. Hoy el GPS lo hace por nosotros. Las computadoras, el microondas, la lavadora, todo lo hacen por nosotros, más rápido y fácil, y pensamos que con Dios sería igual. Sin embargo, el apóstol Pablo compara al cristiano con un labrador. Ese labrador, esa labor es muy dura y requiere de paciencia y perseverancia para recibir algo. Y lo mismo es buscando las dádivas de Dios. Hay que perseverar para alcanzarlas. Hoy les pides a un cristiano que te diga una promesa de Dios, la que Dios le haya dado, y unos te dirán que Dios no habla. Otros te contestarán que Dios les ha dado muchas promesas. Y si les dices que te digan una, no recuerdan ni una sola, o la inventan en ese momento y te dicen: dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo, no temas, he aquí yo estoy con vosotros, solamente cree y se salvarán todos los que están en tu casa. Así te las tuercen, hermano, te tuercen todas las Escrituras, porque ni siquiera tienen una promesa, no saben ni siquiera que Dios promete las cosas, no saben que la Biblia está llena de promesas para el que cree. Ellos solamente creen lo que el pastor les dice que deben creer. Si les pides que busquen un texto en especial, o si los pruebas diciendo que te busquen la tercera carta de Oseas a los Corintios, créeme, la comienzan a buscar. Hoy para la iglesia cristiana todo es cristiano, a cualquiera le llaman hermano, no saben distinguir entre un siervo de Dios y un comerciante del evangelio, no saben distinguir una verdadera profecía de una falsa, no saben discernir cuando están siendo manipulados, no saben estudiar y tienen que pagar por un instituto que no es bíblico. No saben ningún texto para predicar, pero sí saben muchos textos para juzgar al prójimo. No saben cómo debe de vestir la mujer que se dice santa. Yo veo a las mujeres que se dicen cristianas vestidas totalmente igual que los hombres. Y los hombres con el pelo largo como las mujeres, y las mujeres con el pelo corto. Cuando tú los ves por la espalda, no sabes quién es el hombre ni quién es la mujer. No saben contender por la palabra, no saben distinguir el tiempo en el que estamos viviendo, no saben distinguir las advertencias de Dios, y para ellos cualquier cosa es muestra de que el fin ya cerca. Le otorgan milagros a Dios que Él no ha hecho, porque ni siquiera fueron milagros. Se inventan testimonios maravillosos de cualquier cosa simple para poder impresionar a la gente. Para ellos cualquier insulto le llaman persecución, o que están padeciendo por el evangelio. Para ellos cualquier problema es una prueba, una lucha, y están en una constante guerra espiritual contra demonios que no existen y contra problemas que ellos han inventado. Si se les ordena asistir a una marcha, como un rebaño de borregos asisten sin entender que es una trampa para manipularlos. Defienden más a sus líderes corruptos que a la palabra de Dios.
Son tan ignorantes que si Juan el Bautista viniera a predicarles, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de esta ira venidera? ¿Sabes qué? Lo volverían a decapitar. Si Pablo les dijera, oh insensatos, ¿quién les estorbó para apartarse de la verdad? Lo mandaban preso nuevamente a Roma. O si el Señor se apareciera y les dijera, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre, lo primero que gritarían sería, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero si se apareciera el diablo disfrazado de ángel de luz y les dijera, vengan benditos de Dios a recibir la paz y la prosperidad que les he preparado si postrados me adoraran, la iglesia respondería, amén, ¿quién como el dragón? Hermano, la ignorancia no es un detalle que se pueda pasar por alto y a la ligera. Isaías capítulo 5 versículo 3 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La iglesia está cautiva y es manejada al deseo de los siervos del diablo disfrazados de ministros de justicia. Ahora bien, no se necesita ser sabio para ser salvo, sino tener conocimiento de la voluntad del Altísimo para poder dar testimonio de la verdad, aun ante aquellos que se crean sabios y que contradigan la verdad. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 26 y 29 dice en el nombre de Jesús, pues miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por el contrario, hoy la iglesia es avergonzada por cualquiera. Hoy los que se dicen cristianos constantemente están quedando en vergüenza ante aquellos que les demandan una muestra de la fe o del conocimiento que tienen las Escrituras. Hermanos, escudriñemos las Escrituras con humildad. Hay mucha gente que tiene dudas y desea oír las respuestas, y también por falta de conocimiento, los grupos que predican la mentira están llevándose las almas sedientas de oír la palabra de Dios. Nos están robando esas almas los grupos que salen a predicar cada 8 días a las calles, manipulados por sus líderes. Oremos para ser usados, pero que también Dios nos respalde, y leamos para ser capacitados, porque el Señor dijo, sin mí nada pueden hacer. Que Dios te bendiga y te guarde. Y por favor, ora por este ministerio. Seguramente ya te estás dando cuenta cómo están limitando este canal en YouTube. No quieren que se escuche la verdad, pero tú compártela, porque no pueden ellos impedir que el evangelio verdadero corra. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.